COVID-19, algo que es inentendible. Hubo una minuta de reparto de las cajas demandado por la Secretaría de Comunicaciones, que vamos a profundizar más en ello, y la ministra de la Mujer fue cambiada y duró 33 días en el cargo. Pero partamos conversando por lo más importante, ya que han transcurrido 100 días de la pandemia y llevamos más de 142.000 personas contagiadas y más de 2.300 personas fallecidas. ¿Cuál es la posición tuya respecto a cuál ha sido la gestión del gobierno en pandemia? Quiero tratar de ser propositivo y no ser odioso, pero tengo la peor opinión, Claudio. Creo que son incompetentes en lo sanitario, egoístas, y te voy a explicar las dos razones por las cuales ellos en lo económico no quieren gastar dinero, que hay dos razones. No es simplemente avaricia, hay algo más que es más jodido a mi juicio, pero en lo sustantivo creo que es un gobierno que se propone además una cosa que no tiene lógica. Dice: voy a salvar la economía, pero la economía no resucita, la economía resucitan, los muertos no resucitan, la prioridad es la salud. Entonces no puedo estar más crítico y además lamentablemente me da la razón, porque el 17 de marzo planteé todo esto que te estoy diciendo ahora, y ya estamos en junio. Entonces es un gobierno que creo que está profundamente equivocado, pero no es que sean, ¿cómo decirlo? Además de que creo que son incompetentes, que faltan a la verdad, quiero ser bien preciso. Creo que además hay razones que ellos no quieren confesar, que son mantener una sociedad de privilegios, ellos a la cabeza, con las 7 familias más dueñas de Chile y Piñera, y segundo, no quieren una reforma fiscal, no quieren una reforma tributaria. Todo esto es por un miedo, que no suban los impuestos a los ricos. De eso se trata, porque habiendo plata ahorrada, Claudio, no tiene lógica, ni económica, ni social, ni moral, que no inyectes ese dinero en los chilenos, hoy. Hay algo que a mí al menos me parece insólito, Marco. Mañalich ocultó más de 700 fallecidos y los dio a conocer como algo equívoco el fin de semana, y lo sumó a los fallecidos que ya estaban. Y lo que a mí más me llama la atención, de que no hay un juicio político respecto a eso. Tú no tienes la sensación de que la oposición, porque puede haber uno u otro que esté desde fuera, desde la vitrina, tiene un Twitter, pero algún actor de la oposición que denuncie fuertemente esto, pues estamos hablando de 700 personas que no estaban dentro de la lista de las personas que estaban fallecidas. Es algo insólito, por decirlo menos, ¿o no? Yo no soy de la teoría de la conspiración, no me gusta todo el día promover esto, pero esta vez voy a inscribirme en esa tradición tan importante en la historia de la humanidad, que es una cierta paranoia necesaria. Yo creo que estamos frente a un pacto de la concertación con Piñera y con Lavín, que consiste en: chicos, lo pasamos demasiado mal durante los movimientos sociales, tuvimos que escondernos en las casas, jóvenes, no tan jóvenes en realidad, lo pasamos tan bien durante años dando entrevistas en el Mercurio, dando cátedras de las instituciones, lo pasamos tan bien diciendo que Lagos había devuelto la institucionalidad a Chile, que es la institucionalidad de la desigualdad, la institucionalidad del clasismo, la institucionalidad de los militares, la institucionalidad de la fuerza, no la institucionalidad de todas y todos los chilenos. Entonces, yo sí creo que hay un pacto que se expresa en lo económico. Fíjate lo irracional de lo económico. Fíjate esto, Claudio. Dicen hay que hacer un acuerdo nacional para lo económico. Y una pregunta: ¿quién está en desacuerdo con que Piñera gaste más plata? ¿Acuerdo para qué? Si no hay oposición a eso, nadie se opone. Preséntame un chileno, uno, que se oponga a aumentar los bonos. Pero tráeme uno, por favor. Tráeme uno para poder conocerlo, tocarlo. Nadie, salvo que saben quién se opone a los bonos. Que suban los montos. La UDI, RN y Evópoli. La derecha chilena, que es de ultraderecha. Entonces el acuerdo de Piñera, ¿por qué lo hace con la concertación? En realidad, porque necesitan recuperar la agenda, controlarla, porque gente como tú es un problema. Comunicadores críticos es un problema. Gente como yo fuimos un problema, por eso nos dieron tan duro. Ellos no quieren lo que pasó durante octubre, noviembre y diciembre, que el país se despierta y les dice al periodismo corrupto, a los fiscales corruptos, a los empresarios corruptos, no todos, le dice a todos ellos, con excepciones siempre: va, ahora nosotros nos comunicamos de otra manera. Creo que estamos frente a un momento fascinante y hay que denunciarlo. Lo dice bien, y yo que he tratado de ser moderado con la oposición,
porque quiero la unidad, Claudio, pero comparto contigo que tanto silencio ya no es simplemente sospechoso, es evidencia, es un silencio doloso. Hay que denunciarlo de las muertes, porque no son muertos míos, porque no son muertos del Senado y de la Cámara de Diputados, no son muertos de los empresarios, es que esta cifra quedó así. ¡Ay! ¡Ups! Me equivoqué, 700 muertos más. Si hubiese un muerto vinculado al Congreso, sería escándalo internacional y nacional. Aquí, como son muertos, pareciera gente más bien de clase media, pobre, da lo mismo. Yo sí estoy de acuerdo contigo y he ido girando en estos días en que creo que la oposición, francamente, ha mostrado niveles de complicidad improductiva, innecesaria. A Piñera hay que presionarlo, que gaste más y que haga una cuarentena efectiva, inteligente, que permite controlar el pánico sanitario. ¿Tú no tienes la sensación, fue la misma pregunta que le hice a Osandón, tú no tienes la sensación que hoy día en este gran proceso de acuerdos que quiere Piñera, lo primero que debería hacer son gestos, y el gesto que la ciudadanía espera hoy día es pedirle la modificación del ministro de Salud? ¿Tú no tienes la sensación que Mañalich ya cumplió un ciclo? De que esa arrogancia, esa prepotencia, ese ninguneo permanente a los actores que le dan propuestas, porque recordemos que hace 3 semanas atrás, cuando Alejandra Matus presenta esta investigación, la ninguneó, diciendo que ella no tenía las condiciones como para presentar algo que desconocía absolutamente. Después, cuando la presidenta del Colegio Médico, Iska Sicher, le planteó lo mismo, también la ninguneó. Ya, y hoy día, y el fin de semana reconocí, ¿sabes qué? Efectivamente nos equivocamos, habían 700 muertos que no habíamos contabilizado. ¿Tú no crees que toda esa seguidilla de actos prepotentes no dan señales claras de que hoy día Piñera tiene que tomar una decisión, y si quiere cambiar el rumbo y mejorar las relaciones y generar mayor credibilidad, es cambiar al ministro de Salud? Sí, yo no me gusta pedir renuncias, nunca lo he hecho cuando estaba en la política contingente todos los días, tampoco pedía renuncias porque andar pidiendo renuncias se vuelve medio patético, pero ahora creo que ya esto se juega en vidas. Yo creo que este ministro ha demostrado un nivel de impulsividad, de falta de rigor, de arrogancia, de violencia, de falta de empatía. Otro antisocial es el ministro de Salud. Creo que es de una arrogancia infinita. Ya había sido denunciado, uno tiene la memoria corta, ya había sido denunciado por manejo de las listas de espera. Así es. Entonces, claro, pero yo quiero ser implacable en esto. De nuevo, como los muertos no son los muertos de los ricos, en el país más desigual de América Latina, junto a México. Esto no es nuevo. Es la historia de Chile del último cuarto de siglo. Es la historia del clasismo. Como son muertos de los pobres, las cifras van y vienen. Basta que haya un muerto. Acuérdate cuando se muera alguien de COVID del barrio alto, conocido, ahí sí va a empezar la crítica a Mañalich. Claro. Yo creo que tenemos una dificultad gruesa en Chile, que es el clasismo, y yo llamo a la oposición, y lo digo en términos constructivos, que sean más valientes, tengan coraje, en términos coloquiales, tengan... no sé cómo, no quiero ser, porque todo el lenguaje coloquial es medio machista, entonces, pero... Tengan huevos, quería decir tú, como los argentinos. Claro, pero muestren mínima decencia intelectual, despiértense. Marco, bueno, compartimos absolutamente eso. El fin de semana hubo cambio de gabinete, que entre comillas, muchos hablaron de la seguida musical, terminan sacando al mejor ministro, al ministro más evaluado, a Sichel, ya, y lo termina sacando porque claramente no es parte de la élite, y en segundo lugar porque hacen una reestructuración política, porque tenían a RN fuera del equipo político y no hubo un cambio de gabinete macizo esperando fortalecer el gobierno para las debilidades latentes que hoy día tiene el país. Pero Claudio Alvarado, que es chilote, que es castreño, una persona a quien yo le tengo bastante afecto, quedó como ministro de la SECPRES. Él se destaca por ser un gran negociador. Y él plantea de que esta semana debiese haber un gran acuerdo con la oposición. Esto se lo he preguntado a todos. He entrevistado a Guanchumilla, al senador Guanchumilla, al senador Quintero, al diputado Espinosa, al diputado Juan Luis Castro, se lo pregunté a Osandón, y se lo voy a preguntar a todos. Porque hay voces que dicen, Marco Enrique Minami,
que dentro de este acuerdo se estaría fraguando la posibilidad de seguir chuteando o incluso eliminar la elección del proceso constituyente. Eso, desde mi posición, y te lo quiero plantear, sería lo más aberrante que pudiese pasar en la historia de este país. Sería reírse en la cara del 80% de la gente que se manifestó en las calles pidiendo dignidad, pidiendo justicia, pidiendo equidad, pidiendo igualdad. ¿Cuál es la posición que tienes tú respecto al tema del proceso constituyente? ¿Hay algún espacio mínimo para que se pueda cambiar o es incambiable, es inmodificable este nuevo proceso constituyente? Yo estoy de acuerdo con la energía tuya, pero tengo diferencias pequeñas. Te las voy a... que al final llegamos donde mismo, pequeños matices. Uno, yo creo que Sichel no tiene nada de popular, es de la élite total, el regalón del Mercurio y todo eso. O sea, es un mito de la derecha. Es un ministro de ultraderecha que pasó por Ciudadanos y que se hizo el pino tratando de cruzar líneas. Tengo la peor opinión de este tipo de travestismo. La peor. No, porque el tipo nunca fue progresista, pero jugó acá y desde acá nos criticaba. Tenía un partido con 2 militantes y daba las portadas del diario La Segunda y nunca compitió. No tengo una opinión muy dura respecto de lo que representa esa manera de hacer política. Eso es lo que el Mercurio y La Segunda levantan. Lo hicieron conmigo, así que sé de qué se trata, no te preocupes. Sé cuando te levantan y cuando te bajan. No, yo Sichel no me lo compro nada. Es la derecha travestida y todo eso. Pero eso da lo mismo. Pero vamos al fondo. Claro. Y da lo mismo, es irrelevante. Eso es el diario La Segunda que vende. ¿Cuántos diarios La Segunda se venden en Chiloé? No existen. No venden. Se venden 2.000 en los 10 semanas, para que seamos precisos. 2.000 ejemplares. Ahora mismo aquí hay más gente conectada viendo el diario La Segunda, ahora mismo. Esos son diarios que lee la élite y que se hace caricia a sí mismo y disfrutan a sí mismos de leerse los diarios y se construyen liderazgos falsos. El plebiscito, Marco, el plebiscito. Vamos al tema duro. Yo sobre el tema del plebiscito, yo tengo una discrepancia. Yo estoy a favor de la cuarentena total porque creo que cuando hay riesgo de vida, la salud es lo primero. Y creo que si hay que postergar la fecha del plebiscito, tengo que ser coherente. No puedo llamar a que haya elecciones en octubre si claramente tenemos un desmadre en términos mexicanos respecto de lo sanitario. Por tanto, a mí no me parece que es doloroso, pero que lo posterguen no me parece que... No me puedo contradecir. Si lo primero es la salud, no puedo obligar a la gente a ir a votar, si ni siquiera hoy día se puede básicamente transitar para ir a trabajar. Yo critiqué a Joaquín Lavín por frívolo, por inaugurar un mall. Malamente podría pedir que hubiese elecciones, si es que estamos en PIC todavía en junio, julio, agosto. Quedan 5 meses. Así es, falta mucho, pero también está el tema de las campañas. Hay que poder hacer campañas, mucha gente no sabe lo que es el rechazo y el apruebo. Todavía queda un trabajo de debate sobre el una constituyente. Pero dicho esto, yo creo que donde sí estoy de acuerdo, Claudio, es que la anulación del cronograma político, que podría ser por razones sanitarias atendibles, yo no le creo a este gobierno. Creo que son perfectamente capaces de evitar que haya plebiscito para no perder en el plebiscito. Y lo que, igual que tú, me he informado, ellos quieren pasar directamente a la asamblea. Quieren evitar el plebiscito, porque saben que con un plebiscito derrotados se les afecta muy duramente la elección presidencial, que es pocos meses después. Recuerda tú que el cronograma en Chile a partir de octubre es de 16 elecciones. Se eligen plebiscito, alcaldes, concejales, gobernadores, constituyentes, senadores, diputados, presidentes. O sea, viene un mundo de elecciones, de primera, segunda vuelta, concejales, primarias, etc. Entonces yo creo que yo estoy a favor de que se haga el plebiscito, estoy a favor de que se haga la constituyente y creo que lo del acuerdo nacional en el que está concurriendo la vieja política, la exconcertación con Piñera, es primero innecesario porque nadie se opone a que aumente el gasto. Es un invento de la clase política. No necesita un acuerdo. Insisto, nadie, leo tu Facebook, muéstrame a alguien que se oponga. Uno, por favor que levante, que está en contra de aumentar el gasto social. No hay. ¿Para qué quieren un acuerdo? Ah, es porque en realidad le lleva a otra cosa el acuerdo. Control de agenda de la élite y al lado de eso, una señal muy jodida de lo que acabas de decir tú, que es que el cronograma democrático de Chile se afecte, no solamente el plebiscito, todo el resto. Y yo creo que lo que hay después de los movimientos sociales, la élite diciendo, volvamos a controlar el país en estos acuerdos que no le importan, y además no han funcionado. Te recuerdo el acuerdo de educación, ¿te acuerdas? Sí. Que era un acuerdo con las manos arriba en la moneda, desastre. El acuerdo nacional de paz de noviembre, que era para la paz, no produjo la paz. Era para Piñera. Los acuerdos de la transición, que era en materia de derechos humanos, produjeron todavía 46 años después seguimos hablando de derechos humanos porque el acuerdo no fue justo. Entonces los acuerdos de esta
tipo de clase política, hechos en 3-4 paredes, con las coordenadas del Mercurio, que dicen, mira, estos son los hombres de Estado, y todo el que se oponga al acuerdo es un antisocial, no, esa es la visión de ellos. Ese no es el orden. Para mí eso es el desorden. Eso es el desorden en Chile. El orden es la democracia, es la participación, es hacerse cargo de que somos un país, efectivamente, que está en un cierto caos social, porque la desigualdad genera desconfianza. La pandemia devela que somos un país de cartón piedra en esta materia. Yo propongo más bien un diálogo nacional que suponga un aumento de 2-3 puntos del PBI adicional en gasto social para reactivar la economía, y al lado de eso una cuarentena social, una cuarentena sanitaria radical para controlar la pandemia, y tercero, un plan de desarrollo productivo que permite invertir en salud, en obras públicas para reactivar la economía, y un cronograma político. Si todo eso no está, lo otro no es un acuerdo, lo otro es una cutufa entre 4 amigos para recuperar la agenda. Marco, se está hablando que dentro de este gran acuerdo la prioridad y lo principal es un acuerdo económico. El otro día me tocó la posibilidad de ver en la comisión del Senado al ministro Briones exponer respecto al salvataje de las grandes empresas. Ya, y lo que me llamó poderosamente la atención que en su exposición de 45 minutos, ya de lo único que él habló, o de la única empresa que habló, fue de la TAM. Ya, ¿y sabes por qué me llama la atención? Porque la TAM justo antes de la quiebra en Estados Unidos y posterior a pedir el apoyo al Estado chileno, la TAM le devuelve una millonaria deuda a la empresa de los hijos de Piñera, en plena pandemia. Esto fue en marzo. Ya le devolvió 26.000 millones de pesos, cuando se los tenía que haber devuelto a fines de año. O sea, le anticipó el crédito, el pago del crédito de 26.000 millones de pesos, y a la semana pide un salvataje para el Estado chileno. ¿No encuentras tú que a lo menos hay una inmoralidad en eso? Sí, más jodido. Es que efectivamente lo normal es que los estados cuiden el empleo, y una manera de cuidar el empleo es reactivar la economía a través de un plan de inversión social, obras públicas y compañía. Otra manera de cuidar el empleo es cuidar los indicadores macroeconómicos para que haya inversión extranjera. Otra manera de cuidar el empleo es cuidar a la pyme a través de créditos con aval del Estado, a mi juicio, del 100% y no del 80%, y a través del Banco Estado. Y hay otra manera, que lo que hizo Alemania, que es cuidar a las grandes empresas que generan empleo. Porque lo objetivo, y yo me parece un escándalo, y te voy a decir por qué es malo, pero primero déjame decirte por qué hay que hablar del tema de la gran empresa, porque también uno no puede equivocarse en eso. Uno, la TAM tiene en su propiedad 17% de fondos de AFP. Por tanto, si la TAM se va al carajo, se afectan las AFP, tus pensiones. Dos, mira la trampa en la que estamos. Son los dilemas, las controversias éticas. Dos, la TAM genera 2.000 empleos directos al menos y genera miles de empleos indirectos. Y se calcula, que hay 2.000 pymes asociadas a la TAM en Chile. Se cae la TAM, se caen las 2.000 empresas, se cae el empleo. Se cae la TAM, se cae la cadena de pagos. Porque si la TAM no paga la pyme no le paga al trabajador, baja la demanda, baja la oferta, entramos en una recesión aún más grave. Entonces, eso sería lo razonable que discutiéramos ahora. Pero no, como tenemos enfrente un tipo imprudente para ser elegante, porque la historia de la TAM creo que las cuentas bien, pero te falta un elemento. Mira cómo es la historia. Piñera se compra la TAM. El 82. Exactamente. Se compra un porcentaje. Hace un fideicomiso ciego cuando es presidente la primera vez. ¿Se lo deja a quién? A sus amigos, la familia Cueto. ¿De acuerdo? Sí. Paso 3. Es reelecto presidente. Le presta dinero Piñera, porque que me digan las empresas de los hijos de Piñera, eso es Piñera. No me tomen por cretino, claro. No me tomen como estúpido. Son los hijos de Piñera que, perdón, que yo sepa, no han hecho ningún emprendimiento propio. Es todo con el dinero del padre. A los 30 años. A los 30 años. O sea, ¿quién a los 30 años tiene por patrimonio propio 2.000 millones de dólares? Bien, entonces no son los hijos de Piñera, es Piñera. Piñera. Es él para él mismo. Le dice a sus hijos, préstale, porque son mis amigos, plata a la TAM. Y en medio de la pandemia, la TAM le devuelve, sabiendo que ya sabían ellos que la crisis aeronáutica era mundial, era enorme. Hasta yo, que no soy ningún experto, leía por los diarios, le devuelve la plata a Piñera. Hasta ahí no termina la historia. En marzo. Y Piñera... En marzo fue.
en marzo y con un plazo, escúchame, como tú dices muy bien, que era mucho más largo. Entonces anticipa la deuda, fíjate. Y ahora Piñera, que ya le dijo a sus hijos, préstale plata a mi amigo, ahora le dice a su empleado, al ministro, a su empleado le dice, dale plata a través del Estado a la TAM porque hay que salvarla. Yo lo que te quiero decir es que todavía no hay ninguna ilegalidad en esto, pero el solo hecho que introduzca un sistema de desconfianza en la economía, solamente abona a la crisis económica, ayuda a que los inversionistas digan en este país no hay cohesión social. Ya que a Piñera le gustan mucho las exigencias de calificadoras de riesgo, te quiero dar un dato. Entonces lo de la TAM, lo único que hace es afectar a los mercados que dice Piñera querer cuidar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque no solamente se trata de golpear. La propuesta es la siguiente. Gastémonos los ahorros en Chile ahora para reactivar la economía. En salud, obras públicas y gasto social al bolsillo de los chilenos para reactivar el consumo y la economía. 2, sobre los sanitarios, pongámonos firmes. Y 3, sobre la gran empresa, yo estoy disponible para que rescatemos grandes empresas, incluida la TAM, con una condición. A cada peso público que entra a la TAM, entra un director público o directora. O sea, si compramos el problema de la TAM, que es cierto que es un problema mundial, porque hay que cuidar los empleos, las pymes, el empleo, bien, entonces que Claudio Yarzún sea parte del directorio, a nombre del Estado de Chile. Me parece a mí que eso es lo justo. Si alguien duda, esta propuesta no se está haciendo en Cuba, se está haciendo en Alemania, primera economía industrial de Europa, gobernada por una mujer de derecha. Una mujer de derecha dijo, a tanta plata le pongo a Lufthansa, tantos directores. ¿Y qué propuso inmediatamente cuando entraron los directores estatales alemanes? Bájense los sueldos de los directores de Lufthansa. Para comenzar. Y empezó un proceso de transparentar la lógica corporativa de Lufthansa. Yo no estoy acusando de nada a la TAM. Fíjate, todavía no me meto con la TAM, me estoy metiendo con el Piñera. Y la propuesta es que, ok, rescatemos las grandes empresas porque puede que sea sensato para rescatar el empleo que generan las grandes empresas y las pymes asociadas. Acuérdate tú que las grandes empresas subcontratan a muchas pymes. La alimentación de la TAM, el aseo en la TAM, hay mucha gente que depende de la TAM en Chile. Sí la rescatamos, pero entonces control público, al menos transitorio. Claro, hay un tema que no deja de llamar la atención. Hace unos días atrás escuché al presidente de la CPC, ya, en donde él plantea que es inadecuado, ya, y reclama fuertemente y públicamente que no se deben tocar las AFP en Chile. Y a renglón seguido manifiesta que se debe evitar el impuesto a los súper ricos. Algo que contrasta con lo que la ciudadanía pide, con lo que los economistas piden y con la gente que tiene conocimiento en este tipo de aspectos hoy día está solicitando. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto a ese planteamiento que Sutil no habla como Sutil, habla en la defensa del 1% de este país? Yo entonces que te quiero decir, hay dos razones que creo que es importante entender la lógica del gobierno para proponer más. ¿Por qué el gobierno se niega y por qué los empresarios se niegan a un endeudamiento masivo del Estado de Chile para un gasto social y un desarrollo productivo? ¿Por qué? Esto es re importante, porque si uno dice solamente que son miserables, no. Si uno dice solamente porque son malas personas, no. Porque nadie es bueno y malo per se. Nadie tiene monopolio de la moral. No es que tú seas bueno y ellos son malos. Eso no existe. Todos somos seres complejos. ¿Por qué hacen esto? Yo sí eso le atribuyo un valor negativo a ellos. Pero no me pongo como un arzobispo a decir ellos son malos y yo bueno. No, yo creo que ellos están completamente equivocados por teoría económica y porque en realidad esconden una agenda personal que los hace miserables. No sé si me explico. Ese comportamiento es miserable. Y te voy a explicar las dos razones, a mi juicio, de Juan Sutil y de Piñera para frenar todo el debate progresista. Uno, si tú endeudas a Chile y te gastas los ahorros que están en los bonos soberanos de Chile, si te gastas los 10.000 millones, 12.000 que tienes ahorrado de dólares, si te endeudas a Chile frente al FMI u a otro agente económico, BID, CAF, Banco Mundial, ¿qué viene como pregunta en un mes más? La primera pregunta es, tenemos que reponer los ahorros, tenemos que pagar la deuda. ¿Y quién la paga? ¿Qué vamos a proponer nosotros? Que la paguen los más ricos. Entonces lo que está evitando Piñera y Sutil es la reforma tributaria, Claudio. Ellos no quieren que haya reforma tributaria en Chile, porque saben que si se abre el debate tributario, lo más probable es que ganemos porque somos mayoría en Chile. Claro. La propuesta del impuesto a los ultra ricos que tengan más de $1 millón en acciones, para que paguen 1 o 2%, yo propongo 1, y otros proponen 2,5, pero con otros parámetros. Yo creo que el nuestro es más eficiente, pero da lo mismo. Estamos más o menos de acuerdo en la oposición en que los ultra ricos deben ayudar a pagar esta cuenta.
No es que sean culpables los ultra ricos de la pandemia, son culpables que no estemos preparados para enfrentar socialmente la pandemia, porque no quisimos invertir lo suficiente en salud como correspondía y como lo dijimos, años dijimos que había que aumentar el PBI per cápita en la salud primaria, años, de manera sustantiva, años dijimos que había que resolver el tema de los médicos especialistas y no quisieron porque dijeron no, hay que garantizar un sistema público-privado, dijimos privilegiemos lo público por ahora, no quisieron. Dicho esto, yo creo que lo que quiere evitar Piñera y Juan Sutil es evitar una reforma tributaria porque los afecta a ellos. Y la segunda, que es un tema técnico que es muy importante, la economía viven de una nota que ponen agencias calificadoras. Las agencias calificadoras le dicen a los países buen alumno, mal alumno, y le ponen unas letras, tú las puedes leer, googleenlo, que se llama AA+, AAB+, se van poniendo. Y Chile ha sido siempre un país bien calificado. ¿Qué significa estar bien calificado por las agencias calificadoras, Claudio? Significa el valor del dinero. Significa que en el mundo los inversionistas cuando van a invertir en un país dicen, cuéntame cuál es el riesgo país. Le dice una agencia, mira, muy riesgoso porque hay mucha protesta, muy riesgoso porque tienen mucha deuda, muy riesgoso porque tienen una deuda más grande que lo que producen. Entonces Piñera, a mi juicio, está preocupado de que la calificación económica de Chile no caiga. Por su empresa, ¿o no? Nuevamente el problema es el siguiente. Y fíjate, este problema es del gobierno, y Piñera no entiende. La confianza pública es fundamental. Y en este programa llevamos por lo menos unos 10 minutos discutiendo de la desconfianza. Claro. Y eso afecta a la economía. Él está preocupado de las agencias calificadoras de riesgo porque efectivamente a ti, Claudio, y en Chiloé, nos afecta cuando la economía chilena está mal calificada, quiere decir que el dinero es más caro afuera de Chile. Entonces el dinero es más caro, los empresarios chilenos van a pedir plata para hacer grandes proyectos, pero les cuesta más caro el dinero para hacer los proyectos. Entonces contratan menos gente. ¿Se entiende? Perfecto. Pero aquí hay un problema de nuevo. Adivina tú, ¿quién es el que tiene negocios en Estados Unidos? ¿Quién cotiza en la bolsa? ¿A quién afecta directamente y primero una mala calificación económica? A Piñera. Entonces, claro, el problema de nuevo, y aquí termino, es que es teórico, es que Piñera entiende que la calificación económica es solamente un tema de deuda y producción. No, es confianza. Las agencias calificadoras de riesgo castigan a los países donde no hay cohesión social. Y en Chile no hay cohesión social. Por eso el acuerdo político es improductivo. Hacen un acuerdo entre las élites que en realidad no conmueve a nadie. Que no conmueve. Necesitamos una cohesión social. Y eso requiere, para que tengamos mejor economía, necesitamos un pacto social. Eso se rompió en Chile. Yo lo que quiero dar un mensaje a los ricos que nos escuchan. Yo no soy un antirrico. No me parece grave que a alguien le vaya bien. Lo que me molesta es que a ese rico le gusta andar por la calle sin guardaespaldas, en un auto que no es blindado, porque dice, aquí andamos tranquilos. Y si estás tranquilo en Chile es porque los pobres son todavía muy nobles. Y de repente se van a enojar y va a empezar una derivada que ha pasado en todas las economías, las grandes capitales de América Latina. Secuestro a los hijos de ricos. Secuestro. No secuestran. Está el hambre, que empieza el secuestro. 2, asesinatos, sicariato. Eso viene a Chile. Si es que ya no llegó. Y para que eso no ocurra necesitamos mano dura, carabineros y todo eso. Y también cohesión social. Esa es mi gran diferencia con la estrategia de Piñera. Te voy a hacer otra consulta, pero ¿sabes qué? Hay algo que me molestó un poquito, porque hay un personaje acá que siempre escribe. Yo le voy a hablar a Felipe Andrés Cárdenas Díaz, que escribe, oye payaso, el otro día invitaste a la Karen, hoy a Ominami, mañana vendrá la nana después, no seas tan zurdo. Yo te quiero decir primero, payaso, de que tienes que mirar los canales nacionales. Lavín en menos de un mes salió 130 veces los matinales. El otro día prendí la tele, en un matinal del Canal 13 estaba Marcela Cubillo, estaba Desborde y estaba Joaquín Lavín, que estuvieron más de una hora. Nosotros ayer tuvimos al alcalde de Kemchi, de la UDI, y hace poco rato atrás tuvimos a el senador Osandón de Renovación Nacional. En consecuencia, si no te gusta el programa, cámbiate, pero déjate de escribir payasadas de manera permanente, y por lo demás te invito, cuando quieras conversar con nosotros, cuando quieras plantear de manera de frente, con la cara, dando la cara a tus posiciones, estás totalmente invitado, payaso. Quiero hacerte otra consulta, Marco. El gobierno ordenó tramitar con urgencia un proyecto de ley de inteligencia. Que este proyecto debe ser liderado por el presidente de la República, por el ministro de Defensa, por el ministro del Interior, por la Agencia Nacional de Inteligencia, por las policías y por las Fuerzas Armadas.
pero deja fuera a los otros poderes del Estado, deja fuera el poder legislativo, deja fuera el poder judicial. ¿No crees tú de que en tiempos de pandemia, en una crisis tan dura, que yo creo que hoy día estamos viviendo la crisis más dura de la historia, es el momento para presentar estos proyectos de ley? No, yo creo que no es el momento. También creo que es bueno que Chile tenga un buen sistema de inteligencia. Los estados necesitan inteligencia. Chile todavía no lo conoce, pero lo podría conocer el día de mañana y es mejor estar preparados, que se llama el terrorismo. Entonces yo sí creo que hay que tener servicios de inteligencia regulados, lo más transparente posible, dentro de lo que significa un servicio de inteligencia. Y creo que lo que hace Sebastián Piñera nuevamente es obvio, es evidente. Aprovecha una seria necesidad de que Chile mejore su inteligencia y lo transforma en algo discrecional al arbitrio. Es más, aún involucra a los militares en los sistemas de inteligencia nacionales. Chile no tiene un enemigo interno. No es cierto. Primero intentaron decir que el pueblo mapuche era terrorista. Naciones Unidas, el mundo entero le cayó encima al Estado de Chile, diciendo no, eso no es terrorismo. Terrorismo, que lo conocen los demás países, eso no es terrorismo. Que hay actos inaceptables que violan el Código Penal, sí. Tirar una molotov a un fiscal es inaceptable. Tirar una molotov a un carabinero es inaceptable. Las molotov son armas de guerra. Eso tiene una sanción en el Código Penal. Terrorismo es otra cosa, es un grupo organizado que busca terror en el país y que produce crímenes sistemáticamente. No, Chile lo que hay es violencia inaceptable y hay mapuches y no mapuches violentísimos que deben estar condenados y presos y ojalá por muchos años para que aprendan la lección. A mí eso me parece fundamental separarlo. Lo segundo, sí, Chile tiene que tener un servicio de inteligencia, pero el argumento para hacer esta ley es que hay un enemigo interno y ese enemigo interno no fueron las protestas sociales. Tal como hay 2.000 personas detenidas, 2.000, ¿no? Hay 2.000 cabros detenidos, 2.000 jóvenes. Tienen que demostrar rápidamente que todos tenían un mail común, un WhatsApp común, una articulación para producir pánico en la sociedad. No. Habrán ahí entre medio jóvenes idealistas que usaron la violencia equivocadamente. Otros que afectaron los comercios inaceptables. Otros que son delincuentes. Otros que sí, efectivamente, tienen incluso desequilibrios, etcétera, etcétera. Pero hay muchos casos dentro de eso. Pero decir que los 2.000 tipos pertenecían a un ejército para disolver el Estado de Chile, me parece un exceso. La causa de la justicia social a veces usa métodos inaceptables, de acuerdo. También es cierto al lado de eso que nadie podría afirmar que alguien quiere destruir a Chile. Esto es como decir, es como que en Estados Unidos se dijera que las marchas de los negros son movimientos terroristas. Te quiero recordar algo, que Nelson Mandela fue acusado de terrorismo por Estados Unidos. Porque era tal el pánico de las élites norteamericanas, blancas, de que un negro tuviera tanto poder que dijeron que tipo no entra a Estados Unidos. Terrorista fue calificado Nelson Mandela. Ahora es como que en Estados Unidos dijeron que, mire, todos los que marchan por la muerte de Floyd, el que fue asesinado, son terroristas. No, están organizados para marchar, para pedir una causa. Hay que saber distinguir. El terrorismo es la disolución del Estado, es producir pánico en la sociedad para disolver las instituciones. No, la protesta social no es terrorismo. Y eso me parece fundamental de distinguir. Marco, yo creo que no podemos dejar pasar, Marco, el tema de las cajas de alimentos. Porque hay varios argumentos. Yo quiero que puedas hacer una reflexión respecto a eso y te dejo porque sé que tienes una videoconferencia después. Estas cajas de alimentos que Piñera planteó que eran 2.6 millones, 2.5 millones de cajas terminaron siendo 1.6. Ya que fueron compradas a dos grandes empresarios, el dueño de Tercera y el dueño de Cencosur, segundo análisis. Tercer análisis se dijo que se iban a entregar en 6 semanas, al ritmo que va se van a terminar entregando para la Pascua y creo que las últimas cajas van a terminar llevando rompón y van a terminar llevando pan de Pascua porque van a ser para celebrar el 25 de diciembre. Ya, pero hay algo que no se puede dejar pasar, porque una cosa son los errores que uno los puede perdonar, porque en una pandemia se pueden cometer muchos errores, en una situación así se pueden cometer muchos errores, pero hay horrores que uno no puede dejar pasar. Ayer circuló un instructivo de la Secretaría de Comunicaciones en donde se piden varios aspectos en la entrega de las cajas a los funcionarios de chaqueta roja, de capucha roja, ya en donde se les pide a los funcionarios que ellos bajen las cajas de los camiones y sean entregados por ellos mismos a la familia. Que se demuestre emoción y valoración de la familia al recibir la ayuda.
idealmente el agradecimiento de algunas personas siempre al presidente Piñera. Siempre valorar que ojalá las familias que reciben las cajas valoren la preocupación del presidente. ¿Tú no sientes que se está jugando con el hambre de la gente? ¿Tú no sientes que este es un instructivo miserable, Marco Antonio? Yo diría 3 cosas rápidas para despedirme. Una, las cajas de alimentación son necesarias, pero hay que hacerlo bien y no hacerlo como lo hizo a propósito el ministro Sichel, que fue un incompetente. Cuando los tipos dicen que para los más pobres, en realidad dicen, no, es para el 40% más pobres. Pero después del 40%, del 70%, primero no era para los más vulnerables, era una parte de eso. Y al día de hoy tenían hasta poco, la cifra que tengo, el 5% de lo prometido. No se puede jugar con la expectativa de la gente. No puedes decir, voy a mandar cajas y las voy a llegar en agosto. No, ahora, si es que tú crees que hay hambre, no juegues con eso. Yo no me duermo todas las noches con hambre. Hay chilenos que todavía, aunque parezca increíble, en 2020 se duermen con hambre. Entonces, no juegues con las cajas. De una idea necesaria la transformaron en una polémica. Segundo, sobre el instructivo, qué rabia da de que se hayan llenado la boca en este gobierno con los problemas democráticos y los problemas de clientelismo y de corrupción en América Latina, en Brasil, en Venezuela, en todas partes, y ellos hoy día, porque la prensa y una parte del periodismo lobista y corrompido que tenemos en Chile no se escandaliza, ellos confiesan hoy día, lo acaba de confesar el ministro, que le dio un poco, dijo, hoy día Monkeberg dijo, me dio un poco pudor el instructivo. Eso es un acto de corrupción inaceptable. ¿Qué país del mundo eso es corrupción? O sea, entregas un bien de primera necesidad con tu foto. Eso se llama corrupción. Con recursos públicos, hace publicidad para Piñera. Eso se llama corrupción. Es un acto de corrupción. Hay que entender algo porque en la entrevista me parece importante en la conversación. Corrupción es el funcionario público que usa recursos públicos para beneficiarse él. Eso es corrupción. Lo demás son delitos, inaceptables, irregularidades, todo lo que tú quieras. La corrupción es eso, afecta al funcionario público. Donde hay un funcionario público puede haber corrupción. No es que lo haya, porque hay funcionarios públicos fantásticos, tal como me lo recuerda Verónica Cifuentes, de los 2.000 jóvenes presos y mucho inocente también. Entonces, yo me gustaría ser riguroso. Creo que lo de las cajas es un bochorno, pero ojalá las entreguen rápido, porque podamos acompañar eso de una inyección de recursos que a mi juicio hay que hacer en plata, que eso es más justo y es más prudente porque hay mucho adulto mayor que no necesita comida solamente, necesita pañales. Muchas mujeres tienen también necesidades íntimas. La caja de alimentación resuelve una parte. Y por último, un mensaje para al que escribió en Facebook, interpelaste. Eso es muy chileno, ese clasismo. Invita a Marco, yo me llamo Enrique Sominami por si acaso, dice, invitas a la Karen, a Marco y a la nana. ¿Cuál es tu símil en tu cabeza, Felipe Cárdenas? Al perro. Así ves tú a la empleada, a la mujer de servicio doméstico, los ves como los perros. Esa es tu entidad. Lo que más me dolió del mensaje es la manera en que entienden el mundo. ¿Qué falta? Pero lo peor del clasismo, y tú sabes que mi combate, cuando fui candidato, me preguntaban, Claudio, ¿cuál es tu combate, Marco? Mi combate es uno solo, el clasismo en Chile. Un abrazo gigantesco y espero que las propuestas hayan hecho sentido y qué energía tiene tu programa. Vi que habían cientos de personas viéndonos. Felicitaciones y a la orden como siempre. Quedamos con 40 preguntas pendientes, Marco, así que estás cordialmente invitado para la próxima semana. Te mando un abrazo grande. Un abrazo cariñoso. Y fuerza a tu liderazgo y a este programa tan energizante, tan electrificante. Beso y abrazo. Un abrazo cariñoso, afecto. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con Marco Enrique Ominami, ex candidato presidencial. Y vamos a una pausa comercial y volvemos con un gran amigo, un gran invitado, con quien vamos a conversar temas contingentes, atingentes y de políticas públicas también, con el concejal de la comuna de Castro, René Vidal, quien se ve afectado con esta nueva ley de reelección con retroactividad, porque al parecer, vamos a conversar con él, no pudiese ser candidato a la reelección con el tremendo apoyo ciudadano que él tiene hoy día, ya como concejal, pero pudiese ser candidato a alcalde, a consejero regional, o pudiese evaluar ya cuáles son sus pasos a seguir desde la política, porque animales políticos como René Vidal yo creo que nunca dejan la política. Ya vamos a una pequeña pausa comercial y no se pierdan. René Vidal a la vuelta comercial.